Buenos días, chicas. Hoy vamos a finalizar los contenidos del periodo sobre la consulta que hicimos de Mesopotamia. Entonces, por lo tanto, vamos a estudiar los temas de la consulta que tuvimos que tienen que ver con la última evaluación del periodo. Entonces, para eso, yo me voy a poner pequeñita y les voy a compartir un PowerPoint que luego también lo voy a compartir en Classroom para que lo puedan estudiar. Vale, entonces empecemos. Eh, lo primero que vamos a trabajar entonces es sobre todo lo que es Mesopotamia. ¿Listo? Eh, Aquí hay un errorcito en las diapositivas, no vamos a trabajar Egipto, solamente Mesopotamia. Entonces vamos a empezar hoy con la introducción de cuándo comienza la historia, qué es la escritura cuneiforme y qué será el código de Hammurabi. Luego hablaremos de Mesopotamia, que es tierra entre dos ríos, y la cultura mesopotámica. ¿Listo? Entonces nos vamos entonces a la introducción, que es la invención de la escritura, porque vamos a empezar ya con donde empieza la historia. Recuerden que la prehistoria es antes de la historia, antes de la invención de la escritura, y con la invención de la escritura empezamos a narrar la historia. ¿Cuándo comienza la historia? Bueno, la historia comienza con la invención de la escritura en el año 3500 a.C. ¿Por qué se habla de la historia como en esta época? Precisamente porque a través de la escritura podemos narrar los sucesos que han ocurrido anteriormente y teniendo evidencias físicas reales de lo que sucedió, no de suposiciones ni hipótesis como creíamos en la prehistoria. La escritura se desarrolla por primera vez en Mesopotamia y más tarde va a ser en Egipto. Por eso ahorita hablamos un poquito de Egipto, pero todo Egipto es para el año entrante, ¿vale? En Mesopotamia entonces tenemos una escritura que es unas tablillas de barro con unas incisiones de palitos. Eso era fresco y eso se encontró en Mesopotamia y nadie sabía qué era hasta hace muy pocos tiempo que pudimos descubrir qué significaban todas estas rayitas. Y luego va a ser en Egipto. ¿Cómo se llama la escritura? En Mesopotamia se llama escritura cuneiforme y en Egipto se llamará escritura jeroglífica. ¿Pero qué es la escritura cuneiforme? Vamos a ver qué es lo que es esto. Entonces, la escritura cuneiforme es aquella que se hacía en esas tablillas de barro de arcilla blanca, se hacían unas incisiones, se hacían con un objeto punzante, un estilente, a veces como con un palito de puntica planita, y por eso tenían forma de cuña y de ahí tuvieron el nombre de escritura cuneiforme, que significa escritura con forma de cuña. ¿Y por qué surge la escritura? Pues la escritura surge por muchas necesidades y sobre todo llevar en la contabilidad el control de las cosechas y los impuestos. Antes de la invención de la escritura teníamos entonces que los hombres hacían el trueque, pero llegó un momento en que se empezaron a crear grandes ciudades y yo necesitaba unas cosechas muy grandes y tenía que saber quién me debía una cosa, quién me debía otra cosa, entonces posiblemente haciendo palitos, como cuando uno cuenta chiquito palito, haciendo palitos, empezó a generarse estándares o símbolos que generalizaron y se convirtieron en lo que hoy llamamos escritura cuneiforme. Muy importante conocer esta estela del rey Hammurabi. Hammurabi va a ser un gran rey en Mesopotamia y va a crear este código de leyes. El código de Hammurabi, bueno, entonces más tarde los reyes van a utilizar la escritura para redactar códigos de leyes. ¿Por qué códigos de leyes? Porque empezaron a vivir muchas personas en ciertos territorios, entonces las teníamos que controlar como un manual de convivencia. Y el primer código de leyes que se redacta es de la época de Hammurabi y se le conoce a él. Este es el rey Hammurabi y ordenó realizar numerosas copias de este código en cilindros de piedras llamadas estelas, son largas, para colocarlas en las ciudades para conocimiento del público en general. El código de Hammurabi era muy fuerte. Se han escuchado el dicho ojo por ojo, diente por diente. Él decía, si alguien golpeaba a una persona de un golpe y le revienta un ojo, la ley le reventará el mismo ojo a la persona que hizo el daño. Entonces de ahí el dicho ojo por ojo, diente por diente. Así, había muchas leyes en las que cortaban las manos a los ladrones, etcétera, pero era para controlar
la sociedad y las normas como el código de policía que existía en el momento. Pero era muy cruel, pero en su momento se instauró y fue el mecanismo. Ya en la actualidad, obviamente, todas esas normas han sido más suavizadas. El código de Hammurabi es un código mesopotámico y es uno de los inventos de Mesopotamia, las primeras leyes que tenemos de ellos. ¿Listo? Entonces vamos a repasar un poquito qué fue esta invención de la escritura. Entonces yo les voy a poner unas frases de falso verdadero, vayan pensando ustedes cuál es la respuesta correcta. ¿Listo? ¿Cuáles frases son verdaderas o falsas? Entonces, la primera, la escritura nace hacia el año 3500 a.C. en Mesopotamia. ¿Será falso o verdadero? Según lo que acabamos de explicar. Verdadero. Muy bien, esta se me había ido. Listo, segunda. La escritura que surge en Egipto se llama cuneiforme. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué piensan? Un segundito. Respuesta. Falso. ¿Cómo se llama la escritura que nace en Egipto? Se llama escritura jeroglífica. ¿Listo? Tercera. La escritura cuneiforme se realiza sobre tablas de madera. ¿Ustedes qué se acuerdan? Lo acabamos de repasar. Falso. ¿Dónde se realizaba la escritura cuneiforme? En tablillas de arcilla o barro. ¿Listo? Fresco. La escritura cuneiforme consta de incisiones en formas de cuña. ¿Falso o verdadero? Verdadero, muy bien. La quinta. Las incisiones se realizan con un objeto llamado espilete. ¿Sí era espilete o cómo se llamaba ese objeto, muchachas? Falso. ¿Cómo se llamaba? Estilete. Ojo pues con estas palabritas. Y última. La escritura surge para llevar el control de los impuestos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Muy bien. Esta es la primera introducción. Ya vamos a hablar un poco sobre Mesopotamia. Ay, Dios mío, esto no se me ve. Me faltaba esta otra. Un segundito, yo organizo acá. No se me ve casi, dice, el primer código de leyes escrito es el de rey Hammurabi. ¿Falso o verdadero? Es verdadero, muy bien. Entonces vamos a la siguiente parte, que es hablar de Mesopotamia. ¿Qué significa Mesopotamia? Era una pregunta en su consulta. Tierra entre dos ríos, simplemente. Tierra que surge entre dos ríos. Es una tierra muy fértil. Se va a llamar también el Valle de la Luna Fértil porque es un valle que está regado por dos ríos, produce muchos riegos, mucha fertilidad en las tierras y va a ser una tierra muy deseada por muchas personas. ¿Cuáles van a ser esos dos ríos? Son súper importantes para la historia del mundo. El río Tigris y el río Éufrates. Este es un poquito el mapa, aunque este es más mapa de Europa un poquito, pero nos acercamos a esa parte de la península arábiga y vemos esos dos ríos, el río Tigris y Éufrates. Y surge la civilización de Mesopotamia, así que al año 3500 a.C., realmente entre estos dos ríos. El río Tigris, que está al lado de arriba, al lado derecho, y el río Éufrates al lado izquierdo. ¿Listo? Entonces Mesopotamia va a ser esa zona de encuentro entre pueblos que hubo muchas guerras entre esos dos ríos. ¿Pero por qué hubo tantas guerras y tantos pueblos? Porque todo el mundo quería vivir en ese sector, precisamente por lo fértil y abundante y rico que era el territorio. Ese territorio hoy en día sigue siendo muy disputado. Si ustedes ya vieron en sus mapas, hoy en día es esa tierra llamada entre Irak e Irán, que hoy en día se pelean es porque además de ser rico y fértil, está lleno de petróleo. Toda la historia de la humanidad, este territorio ha estado lleno de guerras entre tribus, entre ciudades que quieren dominar sobre ellos. Entonces, ¿qué pueblos pasaron en la antigüedad y que formaron lo que hoy se conoce como Mesopotamia? Porque Mesopotamia no fue un solo pueblo, fueron la suma de numerosos pueblos que aportaron muchas cosas a la historia de la humanidad. Los primeros van a ser los sumerios, que van a crear las primeras ciudades-estado. Las ciudades-estado fueron las ciudades que conglomeraban muchas personas y lograron desarrollar muchos descubrimientos. Al sur de Mesopotamia, que es la actual Irak,
es el territorio de Sumeria. Se desarrolla una cultura agraria muy fértil. Si lo ven, los sumerios están, aquí ya los vamos a encerrar, en un ladito donde está Sumeria, están ahí en el ladito amarillito. Ese sería el territorio de Sumeria. Allí surgen las primeras ciudades-estados muy conocidas, la ciudad de Uruk, Lagash, independientes unas de otras, y cada una tenía su propio rey. Cada una tenía reyes independientes y gobernaban sobre su propio territorio. La ciudad de Ur es la más conocida de todas. Listo. ¿Cómo eran estas ciudades-estado? Al principio eran conjuntos de talleres y casas de adobe en torno a un edificio principal. Ese edificio principal, ya todos lo consultaron, se llama un sigurak, es un templo. El templo queda en la parte de arriba de ese edificio principal. Allí ellos querían llegar muy alto hacia el dios, estar más cerca de los dioses, ¿cierto? Ese es el sigurak de Ur que construyeron los sumerios, y todas esas ciudades-estado construyeron fuertes murallas para protegerse de la invasión de otros pueblos. Como les dije, es un territorio muy disputado y sobre las ruinas de una ciudad van a construir otra y así sucesivamente. ¿Cómo se organizaban estas ciudades-estado? Bueno, las ciudades-estado se organizaban por estratificaciones sociales, obviamente. La primera es el rey, que es un jefe militar, va a ser de nobles. La segunda línea van a ser los sacerdotes. La tercera línea son los funcionarios públicos que organizan el Estado. Vamos a tener hombres libres. ¿Quiénes son los hombres libres? Son pertenecientes a la ciudad, son comerciantes, artesanos y campesinos, que son agricultores y pastores. Pero también vamos a tener esclavos, va a existir la esclavitud de esta época, que serán personas que cayeron como prisioneros de guerra. Los sacerdotes tenían varias funciones. Primero, controlaban las cosechas y el comercio. Segundo, recaudaban tributos. ¿Para quién? Para el jefe militar, para el rey. Y tercero, garantizaban el orden de la ciudad. Los funcionarios eran quienes realizaban las tareas de administración de la ciudad, cobraban los impuestos, organizaban situaciones particulares pues, de la administración de la ciudad. Los comerciantes, artesanos y campesinas empezaron a utilizar un dinero que eran piezas de plata en forma de disco de anillo. Por eso se dice que en Mesopotamia también se crea la moneda, porque tenían que buscar cómo hacer ese trueque y cómo hacerlo de una manera más fácil. Entonces empezaron a formar estas piezas de plata en formas de anillos. El segundo pueblo que vamos a conocer se llama el Imperio Babilónico o Babilonia. Listo, volvemos al mapa, que está al recuadro. Hacia el año 2200 a.C., la ciudad que se impone sobre el resto de las ciudades va a ser Babilonia. ¿Dónde queda? Más al norte de donde estaba Sumeria. La vamos a encontrar, aquí está encerradita el Imperio Babilonio. De allí va a ser el rey más importante de todos estos pueblos mesopotámicos, va a ser el rey Hammurabi, que precisamente va a gobernar en Babilonia en el año 1750 a.C. Recuerde que Hammurabi es el rey que impone el código de leyes. ¿Listo? Esta es una recreación de la ciudad de Babilonia y esta es la estela. Recuerden que la estela en estas piedras con el código de leyes es de Hammurabi. Luego vamos a tener el imperio asirio. ¿Dónde quedará Asiria en el mapa? Fue un imperio mucho más tardío que se impone en 1100 años antes de Cristo, que en un principio fueron ocupadas por el pueblo situado al norte de los asirios. El imperio asirio entonces queda en la parte más al norte y ahí es donde se va a imponer este pueblo. Y estos crearon un gran imperio que abarcaba desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo, que van a abarcar todo este territorio en esa época. Listo. Y todo esto, las lineecitas rojas, es todo lo que va a dominar el imperio asirio, o sea, van a dominar todo este territorio. Muy importante porque conectan el mar Mediterráneo con el Golfo Pérsico, con el Mar Rojo. Y también van a inventar la torre de asalto, los asirios, que rompían puertas y demolían murallas de las ciudades fortificadas. Tenían troneras para tirar flechas, o sea, soportes para las flechas, un ariete que se movía con fuerza, que subía y bajaba con esta cuerda para poder tumbar las puertas de las murallas y se protegían alrededor con pieles de animales. Luego vamos a tener el imperio persa, es el imperio más grande de todos, va a gobernar casi en todo este territorio.
El imperio asirio entonces fue destruido por los persas en el año 539 a.C. y van a gobernar todas estas rayitas rojitas que tenemos aquí dibujadas, es lo que va a gobernar el imperio persa, supremamente grande, ¿cierto? ¿Cómo van a hacer entonces cómo va a ser la evolución de los mapas? Entonces primero tenemos los sumerios con la ciudad de Ur, Uruk, Laskaz, ¿cierto? Luego tenemos el imperio babilónico con el rey Hammurabi, luego los asirios y luego los persas. Así se vería el mapa de cada uno, cómo evolucionó en cada uno de los momentos. Son los 4 estados más importantes: sumerios, babilónicos, asirios y persas. ¿Listo? La cultura de Mesopotamia va a ser muy bonita y muy interesante. Lo primero vamos a tener los zigurats. Los zigurats entonces son estas construcciones de torres escalonadas. ¿Por qué escalonadas? Porque parecen con escalitas. ¿Listo? Dentro habían almacenes, talleres y estancias para los sacerdotes. Y en la parte de arriba se encontraba el templo. Esta es la ciudad Zigurat de Eru y esta es el Zigurat de Babilonia. Se caracterizan por la monumentalidad, eso significa gigantes, enormes, y estaban hechos en adobe. Como dije ahorita, eran rematados en la parte de arriba, pues es un templo o un santuario para darle pleitesía a los dioses, tributo a los dioses. La Zigurat de Ur, en su estado actual, se ve hoy en día así. El Zigurat de Ur se ve exactamente en estas condiciones, así se ve. La arquitectura del arco de la bóveda, esos son elementos de la arquitectura en Mesopotamia. En las construcciones de los zigurats y los palacios utilizaban el arco de medio punto. ¿Qué va a ser el arco de medio punto? Es un arco que traza una semicircunferencia. Entonces acá nos muestra una imagen que muestra que es un arco de medio punto, cómo se construye, y acá tenemos esta parte. Es muy similar a lo que en el Neolítico hablábamos del dolmen, de la piedra que generaba estabilidad, pero en este caso es la piedra que remata en la parte de arriba del arco, lo que sostiene el arco. Así son algunos templos en Mesopotamia y por eso se llaman arcos de medio punto. También vamos a tener la bóveda de medio cañón, que es que cubre un espacio entre dos muros, pero con el arco de medio punto. Los muros de los lados se llaman contrafuertes. Esos contrafuertes, esas columnas, refuerzan el muro interior y generan esas bóvedas. Bóvedas son como esos corredores. ¿Listo? Este es como se ve una bóveda de medio cañón hoy en día en Mesopotamia. ¿Listo? Y se va a utilizar la arquitectura de dintel. La de dintel es la que veíamos en los dólmenes en el Neolítico, que son las dos piedras, pero arriba va la parte superior. Entonces, en Mesopotamia también se utiliza el dintel, que es la parte superior de puertas y ventanas en línea recta. Este es un dintel, y estos son dinteles de la ciudad de Persépolis en Mesopotamia. Me devuelvo por si no de pronto no las vieron bien, para que entiendan un poquito lo que es el dintel. ¿Listo? La arquitectura van a utilizar el adobe y la cerámica vidriada. En las construcciones mesopotámicas entonces se utilizaban ladrillos de barro cocido, adobe, que se llaman adobes. Para ocultar los adobes y que las ciudades quedaran decoradas, las revestían de cerámica vidriada de brillantes colores. Es como esta que ya vimos, es la puerta de Istar en Babilonia, que está cubierta por esta cerámica vidriada azul y con figuras de animales dorados. La cerámica vidriada podría tener diferentes motivos: flores, geométricos, animales de fantasía y escenas de caza o de guerra. Vemos muchos elementos en las cerámicas. El friso de los arqueros se conoce así. Las construcciones arquitectónicas se conoce como, la que más conocemos es la ciudad de Nímide, construida por los asirios. Vemos en la mitad donde está el Zigurá, vemos la ciudad-estado, los ríos, y vemos que está rodeada por una muralla. Entonces vemos los zigurats escalonados, el zigurat que destaca sobre el resto de la ciudad, el santuario en la parte superior del zigurat, que sería como observatorio astronómico, como para ritual de los reyes, y la ciudad rodeada de murallas. En la escultura tenemos muy conocidos
unas figuras llamadas los orantes. Si las vemos bien, parecen orando y sus vestiduras tienen escrituras. ¿Qué escritura van a tener? Escritura cuneiforme. Entonces, en la escultura mesopotámica abundan los orantes, estatuas que representan a hombres y mujeres en actitud de orar o rezar. Este se llama Gudea, rey de Lagash. Y vemos en el vestido la escritura cuneiforme. También vamos a encontrar los relieves. Los relieves son estos detalles que sobresalen de la escultura. Esta es una escultura mesopotámica que sirve para decorar puertas y muros en templos y palacios. Utilizaban relieves con figuras de reyes, reinas o animales monstruosos que guardaban las puertas del recinto. O sea, los monstruos, los animales de fantasía protegían el interior del recinto. Entonces ponían esos monstruos o animales con formas humanas que eran los guardianes del templo o del lugar. Este es un toro alado con rostro humano, es asirio. Vemos rasgos humanos y de animales. Tenía 5 patas, las alas como símbolo de los dioses. También los bajos relieves. El alto relieve es el que sobresale, como en la monedita, y el bajo el que va por debajo, el que es tallado. Entonces, un bajo relieve es un tipo de escultura en la que las imágenes destacan un poco saliente de un fondo plano. Acá tenemos algunos bajos relieves y vamos a repasar este tema de Mesopotamia. A ver, ¿de qué se trata? Tierra entre dos ríos, ¿qué significa? Mesopotamia, muy bien. Vamos a ver otra frasecita, a ver si recordamos de qué se trata cada cosita. Escritura de incisiones en forma de cuña, ¿qué será? ¿Cómo se llamará esa escritura? Escritura cuneiforme, muy bien. Otra, ciudades independientes unas de otras. ¿Cómo se llaman las ciudades que son independientes unas de otras? Ciudades-estado, muy bien. ¿Quiénes trabajan en la administración de las ciudades-estado? Los funcionarios. Muy bien, hoy en día también los conocemos como funcionarios públicos. ¿Cómo se llama el templo de Mesopotamia? Un sigurat, muy bien. ¿Cómo se llama un ladrillo de barro cocido? Adobe, muy bien. ¿Cómo se llama el arco que traza una semicircunferencia? ¿Un arco de qué? De medio punto, muy bien. ¿Cómo se llama ese espacio que cubre el espacio entre dos muros? Bóveda de medio cañón, muy bien. ¿Cuál elemento refuerza el muro en las bóvedas de medio cañón? El contrafuerte, muy bien. ¿Cuál es la parte superior de puertas o ventanas? El dintel, muy bien. ¿Y cómo se llama el revestimiento decorativo del adobe para que los templos y las ciudades se vieran bonitas? Cerámica vidriada, muy bien. Vamos a mirar este mapita para tratar de ubicar estos pueblos. El amarillo, vamos a ubicar a Mesopotamia. ¿Dónde quedará Mesopotamia? Está muy fácil porque está de amarillito, ¿cierto? Ah, no, perdón. Está de amarillito, es el número 1. Los ríos y mares. Tigris, ¿qué número es? ¿El 2, 3 o 4? Dijimos que era el 4, ¿cierto? Muy bien, el río Tigris es el número 4. ¿El Éufrates cuál es? El número 3. Muy bien. ¿Y el mar Mediterráneo? Es el número 2. Las ciudades-estados. Entonces, la idea es que ustedes traten de buscar en internet dónde quedarían. Ur, Uruk, Lagash, Babilonia, Asur y Nínive son ciudades muy importantes, entonces muy importante que las busquen y identifiquen estos lugarcitos en el mapa, simplemente por cultura general y que lo conozcan, listo. Vamos a hablar un poquito desde el año 3500, que es el nacimiento de la escritura, y nace Mesopotamia hasta que nace Cristo, cómo están cronológicamente ubicados los elementos, las ciudades, los estados y las imágenes, listo. Entonces, el código de Hammurabi, ¿dónde lo ponemos? ¿En el año 3500? No, en 1700 antes de Cristo, muy bien, para que nos ubiquemos en la línea del tiempo. Los asirios ocupan Mesopotamia, ¿en qué fecha? En 1100 antes de Cristo. Listo, vamos viendo como la ubicación cronológica en la línea del tiempo. Los persas destruyen el imperio asirio, ¿cuándo creen?
en el año 539 a.C. La invención de la escritura, ¿en qué año? Ya lo dije ahorita. En el 3500 a.C. Muy bien. Y las ciudades-estado sumerias, ¿dónde aparecen? En el año 3000 a.C. Vamos a ubicar las imágenes. ¿Esta cuál será? Corresponderá acá al código de Hammurabi. Muy bien, debajito del código de Hammurabi. Muy bien. ¿Esto qué corresponde será a esa imagen? A la invención de la escritura, o sea que está en el 3500 a.C. Muy bien. Un sigurat, ¿dónde lo pondremos? Con las ciudades-estado sumerias aparecen los sigurat. Listo. Y esta construcción que era para atacar los pueblos y atacar las murallas, los asirios ocupan Mesopotamia. Y con esto terminamos esta presentación. Ahora nos vamos a ir a Prezi para socializarles un poco el asunto que teníamos. Esto es lo que pueden encontrar en Prezi y voy a repasar rápidamente un par de cositas que me quedaron faltando del tema. Entonces tenemos, se acabó la prehistoria, aparece la escritura en el año 3000, 3500, acá hay un errorcito, listo. Aparece la escritura con la invención de la escritura cuneiforme. ¿En dónde? En Mesopotamia. ¿Qué significa? Tierra entre ríos, el Tigris y el Éufrates, listo. Nos vamos a ubicar en el mapa un poco. Mi mouse no se puede ver, pero ¿cómo hacemos para rayar acá? No puedo rayar ahí. Vamos a encontrar entonces entre la sección entre Irak e Irán la ubicación de lo que era antiguamente Mesopotamia. Y como les decía ahorita, tenemos todas las fechas, las mismas que ya nombramos ahorita, donde se encontraba cada uno de los pueblos. Los sumerios, los acadios no los habíamos hablado, es un pueblo más viejito. Babilonios, asirios y persas. Estos van a ser los pueblos más importantes del imperio mesopotámico, alrededor del río Tigris y Éufrates, que es conocido como el Valle de la Luna Fértil. Ahora vamos que la escritura cuneiforme, ya hablamos de eso, escritura que tenía forma de cuña o clavo, tenemos cómo lo hacían, pero también es muy importante una cosita que no les había contado. Estas tablillas de madera y barro precocido que se encontraron, nadie sabía qué significaban. Hace muy poco se encontraron algo llamado la piedra de Rosetta. Si la ven, está dividida en 3 secciones. La piedra de Rosetta entonces fue encontrada en Egipto hace muy poco tiempo, póngale 100, 200 años, no, 100 años no, por ahí 200 años, hace muy poco tiempo realmente fue encontrada. La fecha realmente, voy aquí a chismosear. Lo voy a chismosear rápidamente para darles la fecha exacta. ¿Cuándo fue encontrada? Perdón, la piedra de Rosetta, para que ustedes entonces sepan ubicarla. Fue realmente encontrada, era un fragmento de un discurso de un faraón egipcio. Un segundito que no me dice. Fue encontrada en 1799, más de 200 años realmente. Y tiene tres idiomas diferentes. Estos idiomas es un discurso de un faraón egipcio, entonces un discurso está en 3 secciones diferentes, 3 lenguas diferentes. Los historiadores encontraron entonces, pudieron hacer el paralelo con letras antiguas para poder entonces hacer la conexión entre qué símbolos significaban ciertos símbolos en otro idioma y otros símbolos en otro. De esa manera pudieron entender cómo estaban escritas antiguamente estas escrituras y se dieron cuenta que estas tablillas no eran simplemente rayitas, sino que era un idioma muy antiguo que hoy llamamos escritura cuneiforme, y por eso a partir de ese momento se nombra el nacimiento de la escritura en Mesopotamia con la escritura cuneiforme. ¿Gracias a qué? Al descubrimiento de la piedra de Rosetta. ¿Listo? ¿Qué le debemos a Mesopotamia? Entonces, además de todo lo que ya expliqué, Mesopotamia fueron grandes observadores del universo y la astrología, inventaron el calendario del horóscopo. Se basaron en un calendario basado en 29.5 días que había entre cada luna nueva. Este periodo lunar
Se divide el año en 12 lunaciones o 12 meses y dando un total de un año de 354 días. La arquitectura ya sabemos que es el zigurat, pero tenemos referencia al zigurat en muchos templos. El templo en la antigua Mesopotamia más importante es esta construcción en forma de pirámide escalonada, como les decía, es porque tiene escalistas y ha sido nombrada en varios libros. En la Biblia se nombra en el Génesis y que es los sobrevivientes al diluvio universal, o sea, los hijos de Noé que viajaban en el arca de Noé, cuando repoblaron el mundo tenían mucho miedo que Dios volviera a infundir su terror inundando el mundo y ahogando a todo el mundo. Entonces empezaron a construir una torre para querer llegar más cerca a los dioses. Ustedes saben que ya explicamos que la idea era estar cerca a los dioses con estas construcciones, pero en algún momento dijeron, ve, es una cosa tan grande que será que podemos llegar hasta la casa de Dios. Y al querer llegar hasta el cielo, se atrevieron a tratar a Dios, y en la Biblia dicen que en el momento en que la estaban construyendo, de un momento a otro, todos empezaron a hablar en idiomas diferentes, y es ahí cuando Dios crea los idiomas. Entonces, de esa forma ya no pudieron seguir trabajando ni construyendo la construcción, construyendo el templo, porque obviamente ya no se entendían. Entonces, en un zigurat se ha nombrado en la Biblia como si fuera la Torre de Babel, es muy conocida como la famosa Torre de Babel, y cuando hablamos de la Torre de Babel hacemos referencia a los zigurat en Mesopotamia, ¿listo? Entonces esto es un zigurat, que es una gran construcción. En la parte superior vemos pequeñas personitas, que es como se vería hoy en día, y la altitud, lo grande, lo magnífico que es esta construcción. También se ha hablado de una de las 7 maravillas del mundo antiguo del hombre. Se hablaba de los jardines colgantes de Babilonia. Se decían que eran hermosos jardines que colgaban y pendían y que decoraban las grandes ciudades. Entonces es una construcción impresionante. Obviamente, con el paso de los años, al fondo vemos un zigurat. Si usted no cuida un jardín, se muere, y como también hubo tantas guerras y tantas invasiones, son jardines que se perdieron y que ya no se conservan hoy en día, pero los libros narran que eran impresionantes los jardines, que era un placer ir a verlos y visitarlos. También tenemos que se inventaron las matemáticas. Se inventaron algo llamado el sistema sexagesimal. ¿Qué significa el sistema sexagesimal? Dividieron la circunferencia en 360 grados. Un segundito, que es que amplía acá. Yo me devuelvo y vuelvo acá para que esto me marque mejor. No se ve muy bien, recuerden buscarla de todas maneras en internet, línea del tiempo, Oriana Prezi, y aparecerá. El sistema sexagesimal es que dieron la circunferencia de 360 grados, así como utilizamos un transportador que tiene 360 grados, ¿cierto? Y la hora en 60 minutos y el minuto en 60 segundos. Es sobre el número 60, muy importante recordar eso. Van a inventar la división, la multiplicación, y en las matemáticas inventan los números de esta manera. Un palito, o sea, una rayita en cuneiforme, significa el 1. 2 palitos, el 2. Como les decían, contando en palitos. Pero ya el número 10 es como una palomita, y así sucesivamente. Así conocemos los primeros números que conocemos. También van a inventar la rueda. Si bien en el neolítico se utilizaba una rueda del alfarero para poder hacer la cerámica, ellos la voltean y crean los primeros carros y carruajes que permiten transportar cosas, y posteriormente van a utilizar carros para transportarse. En Mesopotamia van a ser politeístas. ¿Qué significa politeístas? Que creen en muchos dioses. Entonces todo estaba frecuentado y relacionado con los dioses y los elementos de la naturaleza. Todo dependía de ellos en la vida, en todos los aspectos, y ellos le tenían que pedir favores a los dioses. Entonces para eso tenían estas representaciones de dioses. Sé que el más importante es el que está en la parte inferior derecha, que es Marduk. Y los contratos, y aparecen contratos y negocios, aparecen los primeros contratos comerciales, códigos legales, que es el código de Hammurabi, ¿cierto? Documentos mercantiles. Van a inventarse algo parecido al cheque, el pagaré y la letra de cambio. Todo esto se lo debemos a Mesopotamia. De esta manera terminamos la explicación de Mesopotamia. Queda pendiente entonces una pequeña explicación que ya voy a continuar, que es la invención de la escritura, que es la guía. Es muy pequeñita y ya la voy a continuar con ustedes. Un segundo, por favor.
Bueno, chicas, entonces vamos a continuar con el origen del alfabeto, que es la guía que está en Classroom, listo. ¿Por qué? Porque ya inventamos la escritura, pero vamos a entender un poquito cómo se formó el alfabeto, va a ser muy fácil. Hace muchos años, hacia el año 15.000 a.C., no había alfabeto, era la prehistoria. Los hombres pintaban para dejar mensajes o simplemente por ritos de cacería, que ya todas sabemos el asunto de la pintura rupestre. Esta pintura representa a un hombre que había matado 5 animales. Bueno, aquí hay 4. Me equivoqué en el muñequito, no le puse el quinto animalito, no importa. Mató unos animalitos. Esto, además de ser una pintura rupestre que uno ve que están matando a unos animalitos, se conoce como pictograma. Picto significa pintura, grama escritura, ojo. Todo lo que termine en grama será escritura, listo. Entonces, pictograma es decir, un mensaje representado con dibujos. ¿Qué es un pictograma en pocas palabras? Es un dibujo, es un cuento ilustrado. O sea, cuando los niños no saben leer, ven pictogramas. Ustedes les muestran las imágenes del libro de Blancanieves y los niños y las niñas entienden que es la historia de Blancanieves. También así hoy trabajamos, muchas personas trabajamos con pictogramas, listo. Pero esta forma de escribir por medio de pinturas o de contar historias por medio de pinturas se vuelve muy complicado porque usted tiene que hacer, por ejemplo, Caperucita, cuando la mamá le entrega las cosas, que le vayan de la abuelita, luego hacer otra pintura, haciendo Caperucita que va para el bosque, otra que se encuentra con el lobo, y se vuelven muchas pinturas para poder hacer una historia. Entonces el hombre se inventa un dibujo más simple para expresar sus ideas, que lo llamó ideograma. ¿Qué significa grama? Escritura. Ideo, entonces recuerden que ideo significa pintura, perdón, idea, y grama, escritura. Entonces, todo lo que significa grama es escritura, listo. Aquí pictograma, y no me quiso dibujar. Pictograma significa grama, escritura, ideo, idea. Escritura por medio de ideas. Acá no vemos al chico cazando los animalitos, vemos una persona con una flechita, el animalito iba contando cuántos ha matado. Listo, entonces ya es una idea más elaborada. Parece muy extraño, pero hoy en día también tenemos civilizaciones que trabajan con ideogramas. Los japoneses, los chinos utilizan ideogramas. Es más, la escritura japonesa no se puede traducir a la escritura que conocemos nosotros porque ellos no tienen alfabeto. Son dibujos que representan ideas. Y es un poco más complejo, por eso estudiar japonés o chino puede ser tan complicado para nosotros, porque no funcionan de la misma manera que nosotros. Entonces este sistema de ideograma era muy complicado, porque poner una idea tras otra y conectar para narrar algo era complicado. Entonces, como era necesario escribir un dibujo para cada idea, el sistema se volvió muy complicado. Por eso el hombre inventó un signo para representar un sonido. Ahí se llama fonograma. Eso se llama grama, es escritura por medio de sonidos. Fonoaudióloga es la encargada del sonido. Fonograma es escritura por medio de sonidos. ¿Cómo así? Nosotros al ver este dibujo, sabemos que es un símbolo, ojo, es un signo, que para todas nosotras sabemos que suena a la A. Nos enseñaron desde primaria, pero ¿por qué suena A? ¿Por qué A no suena este mamarracho, no será A? ¿De dónde salió eso? Entonces acá vemos un dibujito que nos muestra un poquito que parece la cabeza de un toro, pero no entendemos qué tiene que ver la cabeza de un toro y la A volteada con el sonido de la A. Entonces las letras que hoy utilizamos en nuestro alfabeto son símbolos que representan sonidos y tuvieron origen en pictogramas, ¿en qué? En pinturas, que finalmente fueron simplificándose y dibujados con muy pocos trazos y con muy pocas líneas y se volvieron a lo que hoy es el alfabeto. Por ejemplo, vamos a encontrar, eso no era la cabeza de un toro, sino un buey, para que les quede claro. Uno de los animales más valiosos para los egipcios era el buey. Ese es el buey, y así así dibujaron un buey, listo. Porque era indispensable para poder arar la tierra, hacer sembradíos y la riega y regarla y todo el asunto, es muy importante. Entonces, ellos no eran muy habilidosos, entonces dibujan la cabeza del buey de esta manera. La palabra que los antiguos egipcios pronunciaban cuando querían decir buey era Aleph, así se decía en egipcio, buey, Aleph, y representaban dibujando la cabeza del buey con muy pocos trazos.
Más adelante unos pueblos llamados semitas le van a quitar el ojo y simplificaron la figura, simplificándola de esta manera. Los pueblos fenicios simplificaron aún más la imagen y cambiaron los trazos de su posición. Y con modificaciones de los griegos y los romanos llegó lo que conocemos con la letra A. Y se conoce con A porque el buey quería decir Aleph, y de ahí aparece ese sonido de la A. Y así todas las letras del alfabeto surgieron de dibujos. Muy importante esta parte. Chicas, la guía es muy importante. Aquí nos hablan un poquito del paleolítico, el arte rupestre, pero lo que son los símbolos y las propiedades del lenguaje como tal y cómo todo se generó hoy en día. Muy importante entender que la escritura también nace de un dibujo. El que sabe escribir sabe dibujar. Yo no voy a leer toda la guía porque eso no se trata. Vamos a encontrar que desde tiempos inmemorables el hombre encontró 3 valores en la escritura. Esto es muy importante en manuscritos y que siguen existiendo hoy en día y se conocen como los siguientes. El primero, la idiomática. ¿Qué quiere decir la idiomática? Lo que significan las palabras, el significado. Sabemos qué significan las palabras dependiendo de la comunidad del tiempo en que vivimos. El significado también se conoce como el sentido denotativo. Pero vamos a entender que en el idioma, en la escritura, tenemos que encontrar los valores del manuscrito que tenemos. La idiomática, tendremos la segunda, que es la caligrafía, que habla de la belleza y la claridad de los trazos. Usted tiene mala caligrafía si escribe así desbaratado, ¿cierto? En cambio, si usted escribe así de esta manera y hace todas estas letras, pues obviamente le van a decir que tiene una caligrafía más bonita, más elegante, y son cosas que se van adquiriendo con habilidades, es un arte también. Entonces la belleza de los trazos y la persona del lector dice le agradan esos trazos, entonces tiene excelente caligrafía. Y aquí no importa el significado, importa simplemente la belleza. Yo le puedo decir a alguien bobo y escribirlo muy lindo, es una palabra muy fea, ¿cierto? Entonces, en la caligrafía no importa el significado de las palabras, significa la belleza. Es el trazo sin importarnos ese significado. El otro será la grafológica, se refiere al estado del espíritu, o sea, cuando yo escribo con rabia y le digo a alguien bobo y rayo así, es la rabia que tengo, en la cual lo revelan los trazos. También habla de quién es. Hay gente muy especialista que puede leer el estado anímico o quien escribe un texto. Me explico, todas sabemos que está la letra A y que esta también, pero todas las realizamos diferentes. Hay gente que la hace así, hay gente que empieza por acá, hay gente que empieza por acá, hay gente que le hace más presión al palito, etc. Y hay gente especializada en esos gestos, en cómo escribimos. Acá tampoco importa ni el significado, si quedaron bonitas o no, sino el sentimiento que usted le trazó a esos trazos. Listo. Y ahí tenemos varios lenguajes. La distinción entre los lenguajes. No voy a leer todo esto, pero sabemos que el dibujo es 2 veces el lenguaje. Quiere decir, uno que comunica lingüísticamente una idea y otro es el artístico. ¿Qué quiere decir? El dibujo comunica y representa gráficamente realidades visibles, así como el idioma representa mediante sonidos de la palabra hablada, la letra de la palabra escrita. Entonces a veces tenemos el dibujo es 2 veces el lenguaje, porque yo con un dibujo puedo entender una idea y puedo hacerla artísticamente bella, listo. Pero en el lenguaje tenemos otras formas de entenderlo. Por decir algo, tenemos, a ver, la realidad casa, por ejemplo, esta es una casa, ¿cierto? Se conforma por los sonidos de las letras C, A, S, A, S, A, ¿cierto? Y él también se representa por la figura, que es un icono. Un icono es un dibujo que representa algo de una casa. El cavernícola tenía una palabra para designar al bisonte, un sonido cualquiera, pero también dibujaba su figura, tiene los 2 sentidos, listo. Es muy posible que te preguntes por qué existiendo un lenguaje, o sea, el hablado, yo señalo casa, digo casa, tengo que hacer otro que es artístico o escrito.
El hombre lo crea para decir lo que el primero no puede expresar. De ahí surge la primera regla de los interesados en las artes: las obras sino por lo que quieren decir. Vuelvo y digo, las palabras a veces no dicen lo que uno quiere decir y a veces es necesario con dibujitos y con palabras completarlo para que la otra persona entienda. Por eso a veces nos dicen, le tengo que explicar con plastilina. Exacto. En la frase, por ejemplo, Gustavo le echó flores a María, no significa que Gustavo le arrojó flores sobre ella, sino que Gustavo fue galante, le echó piropos a María. Entonces tenemos que existen tres tipos de lenguajes: la palabra hablada, cuando yo digo casa, cuando la escribo y cuando la dibujo. ¿Y para qué la escribo y la dibujo y hago todo eso? Para que la gente me entienda. Tres maneras distintas de referir a una casa: la palabra hablada, la escrita y el dibujo. La palabra hablada es obviamente sonora, la escrita es gráfica y el dibujo es un icono y gráfico a la vez. Y con ellos el lenguaje y las personas comunican completamente el resto de las ideas. Chicas, con esto vamos a terminar el día de hoy. Espero que hayan entendido un poco el origen del alfabeto. Listo, el origen del alfabeto, y que hayan podido entonces entender un poco lo de Mesopotamia. Espero que estudien muy bien para la evaluación programada y nos vemos en la próxima clase. Un abrazo y feliz día.